Bienvenidos a un programa más del Impulso, con un tema. Les va a gustar. Es de un personaje que nos deja muchas enseñanzas por su formación académica, por su encuentro con Pablo y desde luego por su concepción, estudio que hizo sobre la vida, la obra y todo lo que fue la obra salvífica de Jesús. Vamos a hablar del evangelista Lucas. El evangelista Lucas. Piensen, es un personaje que inspira mucha fe, que inspira mucho esfuerzo por el estudio de las Sagradas Escrituras, especialmente de la historia. Se dice que Lucas pudo haber nacido en Antioquía de Siria, porque también hay Antioquía de Pisidia que está mucho más al norte, la península turca. Otros dicen que pudo nacer más bien en alguna de las ciudades de la península macedónica, hoy territorio de lo que es Grecia. Sin embargo, lo que sí se conoce de Lucas es que, al menos, en el tercer viaje de Pablo, que es cuando él se desplaza desde Antioquía hasta Atenas, en una de esas ciudades pudo conocer a Lucas. Si es que Lucas no se había conocido ya con él desde Antioquía, porque fíjese que Pablo siempre de Antioquía partía a su primero, segundo, tercer, incluso el cuarto viaje pasó muy cerca. Entonces se pudieron conocer con Lucas. Pero grandes ciudades que visitó Lucas, tremendo. Mire, empecemos por la península macedónica, Troas, Mileto, Quíos, Samos, Samotracia, Neápolis, Filipos, Éfeso, Cus o Cos, Rodas, Pátara, Tiro, Tolemaida, esto ya queda tierra prometida, Cesarea, Jerusalén, Andrómino, Sidón, Mira, Malta, esto ya es llegando a Roma por el Mediterráneo, Siracusa, Regios, Puzooli, Roma, Tabernas, hasta llegar a Roma. Recorrió harto Lucas, de tal manera que ese fue el lugar del territorio en donde Lucas estuvo acompañando a Pablo y también predicando la palabra de Dios. Esta es la parte geográfica. Miremos su parte social. Bueno, qué interesantes estos datos. Lucas es el único escritor de las Sagradas Escrituras que no era judío. Lucas era griego, de padres griegos, de nacionalidad griega, de cultura griega, de pensamiento helénico. De tal manera que Lucas pudo pertenecer a una sociedad muy bien acomodada. Porque es que mire, para la época que Lucas pudiera ir a estudiar, bien sea al liceo o a la escuela, para estudiar medicina, en esa época solamente iban los que tenían mucho dinero. Es decir, de una familia muy bien acomodada. De tal manera que su rol social, su núcleo familiar, muy bien acomodado para que les pudieran pagar esa carrera de medicina. Hoy cuando uno estudia o averigua uno cuánto vale un semestre de medicina en cualquier universidad, son de las más costosas, las más costosas. La parte social, ¿qué más miramos de Lucas? Bueno, fue médico. Y para ser médico en esa época, poderse titular como médico, no era cosa fácil.
Ejercer la medicina pudo ejercerla en Atenas, en cualquiera de estas ciudades que indiqué anteriormente, incluyendo Antioquía, Jerusalén, Éfeso, Atenas. Y en todo ese viajes, en todos esos viajes que hizo Lucas, pues allí debió de recibir el Evangelio de Cristo, es decir, recibió la conversión, conoció a Cristo y de ahí en adelante se hizo cristiano. ¿Qué más? Hablamos de la parte social. Bueno, ahora los ampliamos en la parte personal, pero se conoce a Lucas como un hombre humanitario, sensible a las clases sociales menos favorecidas, las viudas, los pobres, los que no tenían dinero para pagar una consulta, los que no tenían un dinero para comprar un medicamento de la época, desde luego, ¿no? De tal manera que Lucas debía tener una muy buena fortuna para haber sido un hombre bondadoso, generoso, humilde, sencillo y sobre todo comprometido con la salud de la gente menos favorecida. Bueno, dentro de esas, Pablo, porque se conoce que fue el médico de Pablo. La parte de la historia. ¿Cómo conocemos a Lucas? Bueno, que fue un griego, que fue un médico, que fue el médico de Pablo, que se conoció con Pedro y que recibió mucha información. No lo dice el texto bíblico, pero sí lo dicen textos extrabíblicos, que tuvo mucha comunicación, mucha convivencia, es decir, mucha charla con María, la madre de Jesús. También se dice que tuvo charlas con Santiago, el hermano de Jesús, también con Juan. Entonces fíjese que ya ese rol de amigos que tenía Pablo, Pedro, María, Santiago, Juan, y me imagino por otras lecturas extrabíblicas que debió de charlar pues, con la mayoría de los apóstoles. ¿Sabe por qué se dice esto, amigos? Porque en el libro del Evangelio, que es el tercer Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, narra, especialmente en el capítulo 1, 2 y 3, con precisión lo que fue la anunciación de la venida del Mesías, es decir, del embarazo de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Narró muy bien los sueños de José, narró muy bien lo que fue esos viajes de José y María a Egipto, la visita de María a su prima Elizabeth, lo de Juan el Bautista, la presentación del niño, la ida de Jesús cuando tenía 12 años a Jerusalén, cuando estuvo charlando con los doctores de la ley en el templo, hace unas referencias que inclusive ni el Evangelio de Mateo ni el de Juan, que fueron apóstoles de Jesús, no lo narran con tanta claridad. Entonces de aquí se deduce que pudo ser que estos apóstoles, incluyendo María y de pronto otras señoras como Magdalena, Salomé, Cleofás, bueno, se enteró y por eso es que conocemos nosotros muy bien lo que es precisamente la infancia, llamémoslo así, de Jesús. Esa es la parte histórica. Muy importante. Es el único, ya lo había dicho, es el único escritor de todos los 40 aproximadamente de las Sagradas Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que no es judío. Los demás son judíos. Marcos, que lo vimos en perfiles pasados, pues la mamá era judía, él era judío, pero Lucas sí no, era eminentemente griego. Miremos su parte de la cultura que lo rodeaba en la época. Lucas era una persona educada con el pensamiento de los griegos, el pensamiento de los presocráticos como Anaxágoras, como Anaximandro, como Protágoras, tales de Mileto, Demócrito,
Bueno, después los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, el hedonismo, el caso de estas filosofías que estaban en mucho auge en la época del inicio de la iglesia, como el epicureísmo y los cínicos. Esa era la cultura que tenía Lucas. Ahora, Lucas, por su estudio que tenía que realizar como médico, él sabía el griego clásico. No solamente sabía el griego koiné o popular, el que hablaba el pueblo, sino el clásico. El clásico era el que se utilizaba en las grandes escuelas como el liceo para poder formarse un profesional. En tal sentido, cuando usted examina muy cuidadosamente el libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es Lucas, van a ver un lenguaje preciso, sencillo, claro, con una sindéresis hermosa, con un lenguaje narrativo de hechos históricos muy claros. Él era historiador también, además de ser un buen médico, un buen biblista, un buen escritor, era, ante todo, un buen hombre de letras que conocía el griego y que conocía todo lo que es la gramática griega para poder escribir con claridad. Entonces aquí tenemos al evangelista Lucas. He reiterado y lo hago nuevamente, qué bueno es estudiar las biografías de cada uno de los personajes bíblicos, amigo. Porque cuando tú estudias la biografía, ubicando estos 4 elementos que siempre hablo, de la parte geográfica, social, histórica y cultural, pues uno conoce a ese personaje. Y cuando conoce uno la historia de él, cómo se formó, cuál fue su educación, quiénes fueron sus compañeros, qué profesión ejerció, en dónde la ejerció, con quiénes la ejercieron, pues eso enriquece el conocimiento bíblico. Esto es muy importante, amigo. A mí, les confieso, a veces me da tristeza cuando uno habla con personas. No lo digo por criticar, sino lo digo por instrucción, por una ilustración. Personas que llevan 40, 45, 50 años en el Evangelio y uno aborda una charla con ellos y les toca a uno un poquito el perfil del personaje, su relación con Dios, ese vínculo teológico, su perfil bíblico, qué podemos aprender de ellos para hoy. Y verdad, es que es absolutamente nada. Ahora, amigo, el problema no es el que rechaza el Evangelio, habla en contra del Evangelio, no conoce el Evangelio. El problema no es de ellos, pero cuando hay personas que tienen una charla con un creyente, como les decía, de 40, 50 años, y les pueden preguntar algo sencillo, como por ejemplo decir si por qué se celebra la Navidad el 24 de diciembre. Y si es un académico le dice eso es mentiras porque Jesús no nació en esa fecha. Y la persona que lleva 50, 60 años no tiene ni idea. Entonces es donde cuando estudiamos el perfil de un personaje conocemos toda la biografía de él y nos podemos defender. Decirle, mire, Lucas estudió esto, Lucas acompañó a Pablo, fue el médico de Pablo, mire, Lucas aprendió de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de algunos apóstoles, de María Magdalena, de la misma María, porque con esa precisión que él escribió esos 3, 4 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, esa es una precisión y la fuente de ellos fue esos testimonios empezando por María. Entonces, la gente
Por eso es que a veces nos dicen que los cristianos somos ignorantes, somos fanáticos, somos supersticiosos, que nos preguntan algo y no contestamos nada. Recitamos un versículo y el versículo no tiene que ver nada con lo que le preguntan a uno. Entonces es muy importante conocer en verdad el perfil, la relación teológica bíblica de ese personaje con Dios en la época, en la cultura que él se crió, que fue lo que realmente se conoce en la historia de él, y esto es muy importante. Bueno, vamos a dejar ahí para empezar a hablar algunas cositas ya. Vamos a titular a lo que siempre llamamos como los asuntos personales. Cuando uno se conoce o conoce a uno una persona y le preguntan a uno, oye, ¿cómo te parece tal persona? Uno dice, oye, mira, a Pepito Pérez, qué hombre tan agradable para hablar. Mire, es muy preciso en sus palabras. Miren, él es de tal profesión. Miren, él nos habló de tal cosa. Y esto es muy importante analizar lo que siempre hemos llamado, ya en esta parte de lo que es el perfil, después de estos 4 componentes, geográfico, social, histórico y cultural, pues hablemos sus cosas personales. Tengo por aquí unas 7, 8 características personales de Lucas. Miren, Lucas fue en verdad un hombre que se preocupó no solo por conocer su profesión, sino por conocer qué era lo que había ocurrido con Jesús de Nazaret. Entonces él estudió el Antiguo Testamento, se relacionó con otras personas, entonces aprendió, es decir, era una persona que le gustaba aprender para tener hechos concretos, ¿no? En una segunda característica, conocemos por su forma de escribir, en sus 2 libros, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, que era un hombre culto, hablaba correctamente, utilizaba bien el griego, de pronto hablaba otros lenguajes, de pronto el latín, de pronto el hebreo, el arameo, el sirio, el caldeo, de pronto hablaba otros idiomas, pero lo que sí es que como escribió el Evangelio de Lucas es exquisito lenguaje y en Hechos de los Apóstoles, qué hombre tan cuidadoso para narrar los hechos, la historia. Otro, él tenía una concepción universal de la problemática que ocurría en el Imperio Romano. No era que él conocía su profesión y conocía ya las enfermedades y mirar y diagnosticar y dar algunos remedios y soy médico y no me interesa lo demás. No, señor. Conocía muy bien el pensamiento griego, la filosofía. Conocía muy bien la historia, especialmente del pueblo judío, y también del pueblo griego, y también del pueblo romano. Conocía la historia, es decir, le gustaba estudiar, era un hombre culto, ¿no? Es decir, de un conocimiento universal, podríamos decir. Miren que él tiene un especial rol y de sensibilidad, llamémoslo así, con la mujer. Describe, digamos, a la mujer como un ser que hay que protegerlo. Tal vez esa relación o esa percepción de él lo llevó a tener una muy buena relación con María, la madre de Jesús, con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, con Marta, pronto con Lázaro, de pronto con María, la hermana de Lázaro, y eso le permitió crecer en su fe en Jesús como Señor y Salvador. Vea todo lo que nos enseña Lucas. Fue un hombre que en sus escritos, tanto del Evangelio como de Hechos de los Apóstoles, se nota que era un hombre de oración, un hombre temeroso de Dios, un hombre que dependía de Dios, un hombre que oraba conforme a las cosas de Dios. Importante, es decir, sus escritos del Evangelio y de Hechos de los Apóstoles realmente es algo en donde él demuestra lo que es la acción de un cristiano, que es orar y orar. Muy importante el haber sabido interpretar las parábolas,
porque él utiliza un lenguaje para describir las parábolas como la del hijo pródigo especialmente, la del samaritano y la del rico insensato, para poder, digamos, transcribir del hebreo o del arameo con el que habló Jesús para poderlo llevar al griego de una manera muy clara. Las parábolas que describe Lucas, especialmente la del samaritano, la del hijo pródigo y la parábola del rico, son exquisitas, son muy claras para entenderlas. Miremos también que de Lucas demostró su gran amor por un amigo que tenía llamado Teófilo, el cual precisamente le dedica tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles. En el primer versículo, tanto del Evangelio como de Hechos de los Apóstoles, él dice al amado Teófilo. Bueno, en la Sagrada Escritura no dice quién es Teófilo, pero la historia secular nos enseña cuando lo estudiamos quién era Teófilo, ¿no? Era un gran amigo. Algunos dicen que era un cónsul, que era un funcionario romano, de pronto el cargo de pretor o de cuestor o de edil. De todas maneras, era un amigo de Lucas, y se dice que también de pronto pudo ser como una especie de mecenas, de patrocinador, que le proporcionaba a Lucas, porque los pergaminos donde se escribieron estos libros eran muy costosos. Un pergamino era muy costoso, la tinta era muy costosa. Los pinceles o las plumas que utilizaban había que hacerles un tratamiento muy especial y esas eran costosas, pero lo más costoso, ¿sabe qué era? El amanuense, el que escribía. Entonces, ahí tenía unos costos. Entonces dice que Teófilo de pronto era un gran amigo el que patrocinó, llamémoslo así. Otros dicen otras cosas, pero bueno, esto era para poderles narrar a ustedes algunas características muy personales de Lucas, las cuales podemos resaltar: escritor del Evangelio, de Hechos de los Apóstoles, médico de Pablo, amigo de los apóstoles y un gran escritor que supo transliterar o traducir del arameo o del hebreo muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento para poder él plasmar cómo era el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a profetas del Antiguo Testamento, la venida del Mesías y luego el transcribir su vida, obra y redención en la cruz. Ahora vamos a mirar ese vínculo teológico, su conocimiento teológico y el vínculo relacional con lo que es realmente las cosas de Dios. Miren, en esta parte es muy importante porque en verdad Lucas se menciona en unas 4 oportunidades, lo menciona Pablo. Por ejemplo, en primer lugar está en Colosenses 4:14. Dice Pablo: reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico. ¿Ah? Qué elegancia de Pablo, ¿no? Cómo nos da a entender el amado Lucas, escritor, gran hijo de Dios, pero también médico. Mire cómo él ejerció su medicina y también escribió los libros, ¿no? Que ya hemos hecho mención. Aquí en 2 de Timoteo vuelve Pablo y hace estas relaciones o menciones de Lucas. Solamente Lucas está conmigo. Oye, qué importante. Dice: toma contigo a Marcos, pues ve y sea útil para el ministerio. Mire, qué importante que Lucas está siempre con Pablo, porque en esta expresión de Lucas, de Pablo, es posible que él ya estaba preso por el Imperio Romano y ahí iba Lucas. Se dice que Lucas lo acompañó desde que fue apresado en Cesarea, luego lo llevaron a Jerusalén, estuvo allí en el templo también, lo volvieron a Cesarea. De allí cogieron un barco por todo el Mediterráneo, pasaron por Chipre, por la isla de Sicilia, por toda la parte sur
de la península macedónica, antes pasaron por la península turca, llegaron a la península Italia, ahí en Sicilia, luego van a ciudades como Tabernas, Puzzoli, otras ciudades cerca ya para llegar a Roma, y ahí estaba Lucas con Pablo, ¿no? Y por eso es que ahí en esta carta de segunda de Timoteo dice que solamente Lucas está con él. En Filemón 23-24 dice, el mismo Pablo señala, te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, vea, ya ahí estaba Marcos el evangelista, Aristarco, Demas y Lucas, mis hermanos. Cuando Pablo estaba preso en Roma, ahí estaba Lucas con otros, como el caso de Marcos. Es muy importante entender esta parte de que estas citas que hace Pablo de Lucas hacen referencia a que realmente Pablo fue un verdadero mensajero, gran evangelista, y desde luego que también se da a conocer que este mismo Pablo habla en Hechos de los Apóstoles, en la que él es el autor de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿qué hablamos más de su conocimiento teológico de Lucas? Miremos que en Hechos de los Apóstoles, Lucas, además de hacer una narración muy minuciosa de lo que fue la resurrección de Jesús, también hace allí una narración de lo que fue el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, y de ahí en adelante todo lo que fue esa visita a Jerusalén, el camino a Damasco, cuando Pablo, Dios le habla, Jesús le habla, y luego va a a Damasco, y luego se va 3 años al desierto de Arabia, y luego regresa a Damasco y empieza a predicar. Después de 3 años de reflexión, luego va a Jerusalén, se encuentra con Pedro, se encuentra con Jacobo, con Juan, no hablan mucho, habla 15 días con Pablo, con Pedro, Pablo y Pedro hablan, y aquí todo esto lo narra de una manera tan clara Lucas. Bueno, y hace una narración, como es el caso tremendo de la conversión de Pablo, pero lo más importante, narra hecho por hecho, ciudad por ciudad, los viajes de Pablo. Desde el primer viaje, que sale de Antioquía y llega prácticamente a toda la península turca, la ciudad más lejana en la que él fue Antioquía de Pisidia, en el primer viaje. En el segundo viaje, Lucas narra, sale Pablo nuevamente desde Antioquía, se van por vía al mar Mediterráneo, la parte sur de la península turca, pasan por Salamina, Pafos, bueno, llegan a Éfeso, va él a Corintio, va a Atenas, va a la parte alta cerca al mar Negro, como es el caso de Filipo, como es el caso de Neápolis, regresa por tierra, por Troas, y llega a Iconio, es decir, ahí cerca donde llegó en el primer viaje. Y todo esto lo narra Lucas en Hechos de los Apóstoles. Esto lo sabemos por Lucas, no lo sabemos por ningún otro escritor. Interesante lo de Lucas, ¿no? Y no se diga de la narración del tercer viaje. Tremendo, porque el tercer viaje sale precisamente que parece ser que él lo acompaña todo ese viaje. Desde Antioquía pasa por todas las ciudades que Pablo pasó en el primer viaje, llega hasta Troas, que es ahí a la entrada de Dardanelos o del Bósforo para entrar al mar al mar Negro, va a la parte de Filipos, que es la parte más arriba, Antílopis, y pasa, desciende a Tesalónica, Berea, luego llega
a Atenas y llega a Corinto y de ahí sube nuevamente a Filipo y de ahí se regresa vía mar, mar Egeo, viene a ser eso, luego mar Mediterráneo para llegar a Sidón. Todo este viaje fue. ¿Y qué no se dice del cuarto viaje? Bueno, algunos autores dicen del cuarto viaje porque realmente sale él lo apresan en Jerusalén, va a Tiro, a Tesalónica, a Sidón, y de ahí él va preso, ¿no? Pasa por todo el mar Mediterráneo, pasan por Pátaras, pasan por Rodas, pasan por Buenos Puertos, o sea, la isla de Creta, pasa por esta isla de Siracusa, pasan ahí por Regio, pero antes pasan por esta isla de Malta, en donde allí tenemos una historia de Pablo, y ahí iba Lucas. Lucas llega con Pablo, es decir, lo acompaña siendo el preso, en el cuarto viaje, llamémoslo así, y lo acompaña, y anteriormente hacía una referencia de que solamente Pablo estaba con Lucas, porque los demás se habían ido para otros lados, como Timoteo, como Marcos o como Epafras, se habían ido ya a predicar. Y solamente Lucas permanecía con Pablo. Imaginemos todo lo que Pablo aprendió realmente de Lucas, ¿no? Todos esos viajes, ¿y de qué se iban a poner a hablar ellos? Pues hablar de las cosas de Dios, de Jesús, del ministerio de Jesús. Se dice también que Lucas se conoce como el tercer escritor, o sea, el tercer evangelio que lleva su nombre y que forma parte de los evangelios sinópticos. Entonces se conoce también en la historia, ¿no? Un hombre que escuchó todos los testimonios de María, de Pedro, de Pablo, de Santiago, bueno, de Pedro, de otras personas, y él sintetizó todo eso para consignarlo en el Evangelio, porque es que recordemos, Lucas no conoció a Jesús. De pronto Marcos sí lo conoció en Getsemaní, pero Lucas no. Lucas conoció fue a sus maestros, empezando por Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, María, María de Salomé, Marta, la hermana de Lázaro, lo mismo María, y todas esas personas le dieron el testimonio, le contaron todo lo que estas personas habían visto. Y él, como era un médico bien ordenado, como era un historiador, pues todo lo sintetizó. Bueno, se dice que él tenía un plan de escribir un tercer libro, pero se dice que tuvo inconvenientes, tuvo persecuciones, se enfermó y no lo alcanzó a terminar. ¿Y sabe por qué dicen estos autores? Porque al terminar Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, si no estoy mal, en el último capítulo, deja la terminación del libro como en stand-by, como si quisiera seguir con el tercer tomo. Ahora, hay algunos que dicen que sí escribió un tercer libro, pero que ese tercer libro no se dio a conocer. De pronto, en esa época había mucha persecución, entonces le cogieron su libro, se lo pudieron quemar y se quedó ahí, ¿no? Él no narra, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, ni antes. Él narra el concilio de Jerusalén, donde se reunió ya Pablo con los apóstoles para debatir sobre el problema que empezaba el cristianismo a afrontar, que eran los judaizantes, los falsos maestros, los falsos evangelistas o falsos maestros. Entonces, ahí queda toda esta historia de, digamos, de Lucas, ¿no? Claro, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Él tuvo la claridad de anunciar el nacimiento de Jesús en su libro, en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 26-38, también la visita de la Virgen María de Elizabeth, en el capítulo 1, versículo 39,
56, también el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan, también lo de la circuncisión, lo de los pastores, el hallazgo en el templo, narra también la hija de la viuda de Naín, la misión de los 70, el del buen samaritano, ya lo habíamos hablado, él también habla de muchas cosas, en el caso de la parábola del rico insensato, ya lo habíamos dicho, la parábola de la pérdida de la moneda, narra toda una cantidad de trabajos en su libro, en el primer evangelio, que por eso lo hacen precisamente uno de los grandes escritores y muy precisos de la narración de los evangelios. Tenemos todavía un poco de tiempo, seguimos aquí un PowerPoint que hice. Bueno, también se habla que realmente, mira, aquí está, corroboro lo que estaba diciendo anteriormente, se dice que Lucas, si bien es cierto, no conoció a Jesús, pero sí escuchó toda la narración, especialmente de María, la madre de Jesús, María Magdalena, Marta, la hermana de Lázaro, también María, la hermana de Lázaro, también María de Cleofás, también escuchó toda la narración de lo que les estaba diciendo anteriormente. Entonces él tomaba las notas. Ustedes saben cómo es un médico, ¿no? Yo admiro mucho a mi hermano, un médico, porque él tiene toda la historia, empezando por la historia clínica de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis cuñadas, todos él tiene la historia y toda la tiene en su letra de él, todo puntualmente, ¿no? Él cada año me está pidiendo mis exámenes que me hacen en la CPS para él ir anotando. Eso es lo que hace un médico, registrar con precisión, con puntualidad y con claridad la historia clínica. Por eso Lucas, un gran historiador. Entonces, los médicos son muy cuidadosos, muy ordenados, más ordenados que los abogados. También se dice que, por ejemplo, Pablo le compartió porque Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, la ley. Y Lucas deja ver en sus escritos, tanto en Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio, que él realmente conocía la Torá. Es posible que él haya estudiado en forma personal o individual, o se le hayan enseñado en alguna sinagoga, él de pronto y haya ido a aprender, como hoy cuando vamos a los institutos bíblicos, a las facultades de teología, o seguimos de pronto las enseñanzas de algún maestro en YouTube, en Facebook, o en audio, o por emisoras, todo eso, ¿no? Entonces, Lucas era un estudioso realmente de todas las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y por eso él pudo narrar con exactitud el ministerio de Jesús, lo mismo el de Pablo, el de los apóstoles, y él con toda esa investigación, con todos esos profesores, llamémoslo así, maestros, él pudo organizar esas dos obras grandes que son precisamente el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. También se dice acá que Pablo se nutrió de muchos estudios de los mismos alumnos de los apóstoles, o de los mismos apóstoles. También se dice que él realmente lo que aprendía lo enseñaba, es decir, él aprendía las cosas que le enseñaban los apóstoles y él iba y predicaba, ¿no? Él no se guardaba las palabras para sí, sino él predicaba. Hay unos hechos muy puntuales y unos pasajes muy puntuales de Lucas, que por el tiempo no los alcanzo a leer, pero los registro. Por ejemplo, en Hechos 16 habla muy bien de la conversión de Pablo, en Hechos 20 empieza el inicio de los viajes de Pablo, en Hechos 21 habla sobre los viajes de Pablo, en Hechos del 27 en adelante habla ya lo último, el viaje que hizo él acompañándolo como médico donde Pablo iba preso, ¿no? Todas estas fuentes son las que Lucas, digamos, se nutrió para poder escribir estos libros tremendos. El Evangelio de Lucas dice acá que también lo escribió al mismo tiempo. Digamos, no hubo 1, 2, 3 años, sino como que al mismo tiempo iba registrando lo que
dijo, hizo Jesús, es decir, la vida y obra de Jesús, pero también iba narrando los hechos que acontecían con la organización de la iglesia. Era un hombre muy inteligente y muy ordenado. Em, Hay algunos escritores que indican que Lucas le ayudó a escribir algunas cartas de Pablo, porque recordemos que Pablo escribió 13 cartas. Y como Lucas conocía muy bien el griego, es posible que Lucas haya sido en alguno de los amanuenses. Pablo dictaba de pronto en otro idioma y Lucas lo registraba en griego, porque las cartas de Pablo están en griego. Vea qué interesante todas estas cositas que nos habla Lucas. Muy importante hacer referencia de que es el único gentil, Lucas, que escribió un libro o dos libros del Antiguo Testamento. Hay un gran padre de la iglesia o padre apostólico, como se le dice, que es el señor Jerónimo Estribón, en la que él realmente recopiló todos los libros del Nuevo Testamento. En el año aproximadamente 350, pues ya no estaba Lucas, que Lucas aproximadamente murió por ahí a finales del siglo I, pero habla grandes cosas de Lucas, un gran escritor, le dio validez a sus dos libros, que coincidían con los demás textos de los demás escritores como Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Judas, el mismo Pablo, le daba veracidad a los escritos de Lucas. Esto lo hacía Jerónimo, de tal manera que ahí vemos toda la parte de lo que fue realmente el ministerio de Lucas. Hasta aquí la vida y obra del evangelista Lucas, autor del Evangelio y también de Hechos de los Apóstoles. Muchas cosas para aprender de Lucas. Su testimonio nos debe llenar de vida, de sabiduría y nos debe llenar de humildad, pero ante todo de amor por la palabra de Dios. Nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad con otro personaje bíblico a quien ya anunciamos puede ser el evangelista Mateo, apóstol Mateo. Bendiciones. Chao.